a ti, porque en muchos sentidos tú tienes la ventaja desde mi punto de vista de ser una especie de outsider, ¿no? Que tienes otra mirada para ver México. Eh, Desde tu punto de vista, ¿por qué la clase media mexicana es tan refractaria para aceptar, para dejarse cautivar por las ideas de izquierda, entendiéndose por izquierda el planteamiento, por ejemplo, el plan de Andrés Manuel López Obrador, de un proyecto, un movimiento de reforma? ¿Por qué es tan refractaria? ¿Por qué se resiste tanto a veces un determinado sector de la clase media? Bueno, es un tema complejo, no hay suficientes libros, pero cualquiera que un poco de sociología de su entorno, y pues todo el mundo, pues por matrimonio, por redes, por familia, va entendiendo una mentalidad. La mentalidad en principio es que uno está por encima de los otros. Si la clase media existe en realidad es porque consigue estar por encima de los que ya no pudieron ser clase media, significa una propiedad, pues un trabajo que sea en el comercio, o incluso como burócrata o como médico. Los médicos del IMSS son casi, en vez de defender al IMSS, casi parece que les encanta más trabajar en la tarde en las privadas que defender su sueldo verdadero, que les da una buena jubilación. Ese contexto, esa clase media que además se ha creado, como en toda América Latina, con una idea de que no hay que pagar impuestos, que nos deben a nosotros, digamos, una clase media formada en una meritocracia, digamos, un poco perversa, donde saben muy bien que solo unos pocos pueden llegar, tiene una conciencia, digamos, clara, que están por encima de una masa social inmensa, que ellos equivale a los pobres, una mezcla, y justamente por eso, primero los pobres les pareció un lema casi tabú, casi una ofensa prácticamente en 2006, el famoso eslogan de primero los pobres. En ese sentido, ese pensamiento que hay un gobierno donde ya no funcionan los enjuagues, donde, recordemos algo importante también, la clase política, la clase judicial, los abogados, los magistrados, todo ese tipo de gente normalmente es funcional en un sistema corrupto que tiene esas palancas, esos funcionamientos, donde la clase media siente que puede avanzar en el sentido, digamos, también de pues, las prebendas, las amistades y las relaciones que obviamente fuera de sus murallas clase medias no existen. Digamos, entre los pobres, digamos, no hay opción, no hay posibilidad, y la sensación que nos pueden puentear y tener más que nosotros. Una capacidad de decisión por encima, porque, a ver, mientras haya un no pueblo, una abstención permanente, mientras la gente sepa que no hay nada que hacer, ese pequeño grupo de clase media tendrá la posibilidad, aunque se arruine económicamente y no le funcione, de buscar sus palancas de poder a través de los cambios rutinarios en sexenios, en trienios, en municipios, en la federación, en estados. Es una clave importante y por eso sienten, en realidad, que este nuevo gobierno ha cambiado las reglas, que no está cumpliendo de ninguna forma, cuando en realidad muchos temas son esencialmente para que una clase media, digamos, tenga incluso una seguridad económica, que por cierto en ese sexenio, de que haya un proyecto que no sea puramente el control de la oligarquía, digamos, y la gente con sueldos miserables, el aumento del salario mínimo, incluso digamos, la pensión universal, que significa que 3,000 pesos al mes en el año 24, para mucha clase media que no tiene posibilidad de jubilación porque se acabó y en el mundo de las afores no hay nada que hacer, pues tienen unos colchones, unas garantías. Pero por otro lado, también sucede lo mismo el comportamiento mimético de toda clase. Todos en el entorno real, desde el 2019, prácticamente es un frente donde todo está mal, el populismo obrador, y por tanto, en general, lo que hace la gente es seguir la corriente. Una corriente que demuestra una gente feliz, comparte sentimientos, una especie de ser validado por los otros, y de esta manera, de forma muy natural, se convierte en gente que está muy por encima. De verdad que es... No, yo ahora volviendo a Barcelona en el viaje de avión, otra señora hablando unas pestes, digamos, porque es normal la gente que viaja en avión, normalmente siente que tiene el derecho, que alguien le quiere quitar el avión, incluso ser compañías públicas de aviación. Ese discurso brutal que no pueden dejar de hablar, incluso en el avión. Yo digo, el avión es un lugar maravilloso, 10 horas de descanso, leyendo cosas, y tienen que hablar de la grilla habitual. No, ellos no pueden parar. Pero porque hay una sensación de robo. Y ese robo se entiende. El hecho que Norma Piña es un buen ejemplo. Una persona gris, su currículum es el gris perfecto. Ni siquiera pues, pasó de maestra, digamos, a juez, digamos, pero una señora que siempre fue funcional, que nunca destacó en nada, que nunca tuvo incluso como jurista nada especial, pero que se acopló muy bien a esa meritocracia judicial, donde importa la apariencia. En el mundo de los jueces, donde todos sabemos, por desgracia, que se cobra por todo, lo que más importa es la apariencia. No le digas nunca a un corrupto, digamos, lo que es, porque además son hipócritas.
Y eso es lo que es tan importante de un mundo. Todos sabemos que son los jueces si nos toca algún día, por Dios. Como a un amigo le tocó, quien cobra más en este país son los jueces. Ni los judiciales, por cierto. Cuando hay un pedo, y con perdón, el juez determina cuánto quiere, en bolsas de Sabritas o en un coche de último modelo. Es lo que pasamos todos en circuitos, porque hay que le tocó, por desgracia, espero que no me toque a mí, ni a ti, ni a nadie, estar en manos de un juez o una jueza, que para eso no hay ninguna distinción. Es la clave, ese mundo, digamos, de hipócritas, nada más está más que el discurso claro, franco y directo de Obrador, naturalmente. En el sentido, para ellos se sienten ofendidos. Pues, mira, Jaime, esas tertulias del Sambors chilangas, que yo me tocó hace 8 o 10 años ver algunas, de exfuncionarios, abogaduchos, gente que algún día estuvo o con el Echeverría y ahora pues ahora siente que están fuera del poder. O sea, hay como capas o sedimentos de licenciados que van cayendo cada sexenio, que estuvieron cerca del poder y se reúnen en el Sambors, en el de San Ángel, por ejemplo, en Coyoacán, ahí para hacer la crítica y sentirse que están aún hablando mal del gobierno. Lo hacen siempre, pero este gobierno es mejor, porque todos están unidos contra el demonio. Y ves a esta gente, es madre, esta era la gente que gobernaba, Dios mío, qué gente. Pero es la gente real. Esos sedimentos son de varios sexenios, son de más de 40 o 50 años. El nuestro, en una transformación, es mucho menor. En ese sentido, estás luchando contra una formación geológica profunda. Y nosotros somos, digamos, la cuarta transformación es como una especie de algo extraño en el sistema que creen sinceramente que podría acabarse, que le queda con suerte poco tiempo. No pasó en Ciudad de México, realmente duró más tiempo, pero también colocaron a gente, no, mejor ni me acuerdo de tal Mancera, digamos, pero permitió un tiempo sobrevivir. Pero en ese sentido, el gobierno federal, la presidencia, el ejecutivo, esto sí que tiene que volver a su regazo. Por tanto, mínimamente, es decir, que Estado de México se defienda, porque el PRI básicamente depende de su sobrevivencia completamente. En Estado de México no hay nada más, el sureste está perdido. Coahuila, aunque pasara, no es tan importante, porque para mal. Entonces, esta clase media se ha formado en esto, tiene una convicción, una formación de grupo normal, gregaria, como cualquier clase, naturalmente, incluso menos lista que un oligarca, puede ser mucho más listo, televisión internacional y sabe jugar otras cartas. La clase media no tiene, digamos, la cuestión de negociar con el gobierno, no es nadie, solo quiere no pagar impuestos, que el gobierno le debe y quejarse de todo lo que está mal, de hacer nunca nada más que decir que ellos son mejor que los pobres y ya no que los ricos. Ahora los ricos son amigos de la clase media, es una cuestión que va cambiando, variando. La clase media tiende más al fascismo o la reacción que una situación más a la izquierda, como si hubo en México en los años 30 y 40. Una clase media revolucionaria sí funcionó en clave, digamos, progresista y de izquierdas, pero esto ya terminó hace mucho tiempo. Entonces, realmente, esta clase media sigue ahí, pero la clave es que solo funcionan si no vota el resto. Como en Ciudad de México, sí. Las intermedias, naturalmente, votaron 80%, digamos, en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, son las centrales de Coyoacán, bueno, con el apoyo de Coyoacán Pobre, que es un control del PRD, y no votó el resto de gente. Si votan 30%, pues en Iztapalapa, y votan 80% en Álvaro Obregón, pues van a ganar. Si el voto es masivo, popular es masivo, no ganan. Pero para eso realmente la gente, el proletariado, las clases populares, tienen que saber y entender que lo que viene es para ellos. Si eso se entiende, como pasó en ese sexenio, habrá posibilidades de seguir adelante con un proyecto. Si no pasa esto, si estamos nomás en la grilla y en quedar bien con los ricos, que una parte, pues al estilo Monreal, que yo creo, bueno, o Ebrard también, perdón que se diga, pero también a Ebrard le encanta quedar bien con los ricos, la inversión y todo está bien. Dicho esto, si la gente siente que va a ser, que habrá una restauración, la palabra restauración, que guste a las clases medias, a los empresarios y a los medios, estos que cobraban de García Luna incluso para hacer series de televisión. ¿Te acuerdas de Televisa? Una serie mítica en Televisa, pagada supongo también por García Luna, no diré nada, pero no sé a qué también vaya a juicio yo, pero en todo caso, esa es la clave. Quieren recuperar, y si Morena le quiere dar en 2024 la recuperación de la clase media para que no se enojen y darles otra vez más de lo mismo, es que se pierde el voto popular. O sea, hay que tener muy en cuenta que no puede recuperar una gente que está fanatizada. La polarización hay que tomarla como lo que es bueno. Politicemos a la gente, realmente trabajemos, formemos a la gente. Claro que sí, a la gente no la perderá siempre que sepa que realmente vas con ellos. Si decides que lo importante es recuperar a la élite, pues naturalmente el 24 será mucho más complicado. Eso es lo que pienso más importante. Más importante que la estrategia de la oposición brutal, expedita, donde no van a parar nunca con todos los elementos legales ilegales e inmorales. Lo más importante es que la gente es lo que permite defender al proyecto. Eso se vio en la marcha hace unas semanas y se verá en la gente si quiere o no participar en el Estado de México y en el 24 en todo el país. Fascinante tu descripción.